Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de la jornada, 26 de marzo de 1936. Y comenzamos, como siempre, marcando nuestra línea editorial. Uno de los temas de comentarios en los pasillos de la Cámara durante la jornada de ayer fue el acuerdo del Consejo Nacional de la CEDA en orden a la actitud de este partido en las próximas elecciones municipales. Según parece, el acuerdo consiste en denunciar la inconstitucionalidad del decreto de convocatoria de dichas elecciones por no haber cumplido su mandato muchos de los ayuntamientos y por la suspensión de garantías que imposibilita la propaganda electoral y coacciona la libre emisión del sufragio. El acuerdo no habla de la abstención electoral, pero se supone que la CEDA tiene el propósito de no concurrir a las elecciones como tal partido político, aunque preste sus votos y su ayuda a las candidaturas de derechas que sí vayan a presentarse. También las minorías monárquicas habían aprobado retraerse de estas elecciones municipales. En contraste con esta posición forzada por las circunstancias, el Frente Popular acuerda ir unido a las elecciones municipales y así lo participa en una nota firmada por los cinco partidos de la coalición: Izquierda Republicana, Partido Socialista, Unión Republicana, Partido Comunista y Partido Sindicalista. Y antes de abrir nuestra página de información nacional aquí en Radio Universal, vamos, como siempre, a una noticia de publicidad. Depurativo Richelet. Sangre viciada, eczemas, acné, herpes, urticaria, erupciones, granos, forúnculos. Esos mismos venenos, cuando obstruyen los vasos sanguíneos, originan los males de piernas, varices, úlceras varicosas, flebitis, trastornos de la circulación. Y en la época crítica, menopausia, la sangre envenenada causa peligrosísimas dolencias, jaquecas, dolores neurálgicos, etc. Depurativo Richelet. Purifica la sangre, alarga la vida, previene del cáncer. Y abrimos nuestra página de información nacional con noticia de alcance que nos facilita nuestro compañero Paco de la redacción de Radio Universal. Ha sido asesinado un agente de investigación en la granja de Torrehermosa. Dominado el pueblo por socialistas y comunistas, durante las primeras horas de la noche, uno de los grupos persiguió a 3 jóvenes derechistas. Estaba en el pueblo José Herrera Gordillo, agente de investigación y vigilancia, quien, al enterarse de que uno de los agredidos era un sobrino, marchó con él a la casa del pueblo con objeto de inquirir las causas de esta agresión. A la salida fueron ambos rodeados, muriendo el policía agredido a tiros, navajazos y pedradas. Incautaciones de edificios religiosos en Valencia, ahora se llaman así, incautaciones. Después de haber celebrado sesión la gestora, un numeroso grupo del Frente Popular se dirigió al Palacio Ducal de San Francisco de Borja, en Gandía, perteneciente a la disuelta Compañía de Jesús, para incautarse de él. Abrieron las puertas y pusieron una bandera comunista en el balcón del palacio. Los padres escolapios también han tenido que rendirse a los requerimientos que se les hacían y abandonar el edificio, que pusieron a disposición, evidentemente, del alcalde. También el convento de las esclavas del pueblo de Benirredá, que daba educación gratuita a unas 80 niñas pobres, ha tenido que ser desalojado por las religiosas. El gobernador de Badajoz ordena el desalojo de fincas ocupadas. El gobernador civil de la provincia de Badajoz ha manifestado que, informado de que algunas fincas han sido ocupadas por obreros con el pretexto de trabajarlas, ha ordenado que sean desalojadas, pues sin prejuicio de que el gobierno viene demostrando sus deseos de dar satisfacción a la clase trabajadora, como lo prueba el hecho de estar ultimados más de 11.000 asentamientos de yunteros y en tramitación otro crecido número de expedientes. No puede aceptar un procedimiento
que se sale a todas luces de la legalidad. Y más información de alcance. Reapertura del Parlamento catalán. Por la tarde se ha efectuado la reapertura del Parlamento catalán con discursos del presidente, señor Casanova, y de Companys. Este afirmó que somos los mismos hombres del 6 de octubre. Y tenemos también noticias referente a la amnistía para Dencás. El Tribunal de Garantías Constitucionales declara comprendido en los beneficios de la amnistía al exconsejero de Gobernación de la Generalitat Catalana, José Dencás, quien ha justificado la inversión de las cantidades malversadas en la preparación del levantamiento de octubre, empleándolas en la construcción de una mina subterránea, adquisición de un camión blindado y compra de armas y de municiones. Y vamos ahora nuevamente a una noticia de publicidad. Foscao, un rico alimento, el más exquisito de los desayunos y más poderoso reconstituyente. El régimen de Foscao es recomendado a los convalecientes, a los anémicos, a los ancianos, las nodrizas, a todos aquellos que sufren del estómago o digieren con dificultad los alimentos corrientes. El Foscao solo se expende en botes precintados, a granel es falsificado. Y a la vuelta de publicidad, como es costumbre en este boletín de Radio Universal, vamos con la información internacional. El desacuerdo anglo-francés. En la Cámara de los Comunes, Eden ha pronunciado un discurso sobre el pleito renano. El gobierno inglés considera incompleta la contraproposición alemana y el discurso tampoco satisface a Francia. Y sin más, queridos radio oyentes, vamos a poner punto final a este boletín informativo, como siempre, con una melodía musical de nuestra selección que estamos seguros les va a gustar tanto como a nosotros. En Caiti en la bizcocha, un café de marinero, y en el café hay una niña con los delirios morenos, con los delirios morenos. Lirio la llaman por nombre y ese nombre bien le está por un cariño, cariño. Bueno, pues les acabamos de narrar en Noticiario 1936 los hechos acontecidos el 26 de marzo, concretamente de 1936. Atravesamos la dimensión tiempo y estamos en el 26 de marzo, pero de 2019. Y para ponernos en las coordenadas históricas, explicarnos qué es lo que sucedió y sobre todo por qué sucedió, está con nosotros Ricardo Ruiz de la Serna, que es profesor de la Universidad CEU San Pablo y investigador asociado del Departamento de Historia, ¿no es así, Ricardo? Casi, del Instituto CEU de Estudios Históricos. Del Instituto CEU de Estudios Históricos. Ricardo, buen amigo de un servidor de todos ustedes, desde tiempos radiofónicos. Casi podría decirse que llevamos desde el 36. Desde el 36 juntos, haciendo radio y después televisión. Así es. Vamos a ver, Ricardo, la derecha denunciaba la inconstitucionalidad del decreto de convocatoria de las elecciones municipales por causa de no haber cumplido su mandato muchos de los ayuntamientos, que estaba en vigor. Estaba en vigor. Lo que pasa es que había un problema, digamos, de derecho formal, ¿no? Los ayuntamientos se tenían que renovar por mitad y hay un momento en el que lo que se plantea es, no, el decreto lo que va a llevar es a la renovación de todos los ayuntamientos. Lo que pasa es que para comprender cómo se llega a esta situación aparentemente tan absurda, ¿no?, de una ilegalidad tan clara, que se haga un decreto ad hoc modificando el procedimiento que inicialmente tenía que existir, tenemos que situarnos en un momento en el que la cultura política en España y la forma de acción política en España era muy diferente de lo que conocemos ahora. En primer lugar estaba la violencia. Había llegado un punto en el cual el acoso por parte, sobre todo de algunas de las fuerzas del Frente Popular, pero también incluso podríamos decir desde instancias paragubernamentales hacia la oposición, era tal que el enfrentamiento en las calles, que venía desde el año 34 en algunos casos, estaba prácticamente servido. Uno era la violencia, otro era el poder de la propaganda. Llegaba un momento en el cual era prácticamente imposible encontrar un discurso que no fuera de llamamiento al choque y de llamamiento al enfrentamiento contra el otro. Incluso podría pensarse que las fuerzas, por ejemplo, de izquierda republicana, que han sido las que históricamente se han considerado más moderadas, bien, incluso ellas eran incapaces de controlar a las fuerzas más rompedoras, más revolucionarias del Frente Popular. Pero luego, Eduardo, había otro problema de fondo, que quizá, visto con la perspectiva temporal, nos debería servir como lección. Se había ido instalando progresivamente la idea de que al final
la ley, en comparación con el objetivo revolucionario y con la salvación de lo que se consideraba el régimen republicano, la ley tenía poco valor. Y vamos teniendo cada vez más legislación excepcional, extraordinaria, en algunos casos interpretaciones exorbitantes de las normas, que terminan mostrando que las propias instituciones habían dejado de tomarse en serio a sí mismas. Vamos a ver, Ricardo, háblanos sobre qué era la suspensión de garantías que imposibilitaba la propaganda electoral y coaccionaba la libre emisión del sufragio de los electores por parte del Gobierno y, por supuesto, del Frente Popular. Claro. Había dos tendencias ahí. Desde el comienzo, la República se siente amenazada. Y por un lado se presenta a sí misma como un régimen moderno, un régimen de garantías, un régimen que reconoce derechos, pero por otro lado se presenta como un régimen amenazado, con unas instituciones asediadas, que necesita de normas especiales. Parte de esas normas especiales afectan a lo que hoy consideraremos publicidad electoral, pero que en aquel momento se llamaba propaganda, que era profundamente persuasiva. Al mismo tiempo, el gobierno tenía no un oponente, tenía tres. Tenía, en primer lugar, a la oposición formal, política, a lo que entonces se podían llamar las derechas, que fundamentalmente estaban agrupadas en torno a la CEDA. En segundo lugar, a las fuerzas que estaban fuera del sistema parlamentario, que las había. Pensemos, por ejemplo, en organizaciones de corte revolucionario ajenas a las izquierdas agrupadas en el Frente Popular. Y luego estaban dentro del Frente Popular los que querían que prevaleciese la revolución y el ideal revolucionario. Por ejemplo, toma el caso de los nacionalistas. Había nacionalistas que en realidad de republicanos leales a España tenían poco. Lo que querían era un régimen débil en Madrid para poder proclamar, como había sucedido en el año 34, las independencias iba a decir regímenes, pero ni siquiera llegaron a un régimen, una situación revolucionaria como la que se produce en Asturias. Entonces, ¿Igual que ahora? Igual que ahora dices en el 36 o igual que ahora dices en el 19, un régimen débil en Madrid. Había una diferencia. De alguna manera aliado. Déjame que lo plantee de esta manera. Afortunadamente, hay hoy un elemento que está ausente, que es la violencia. No lo ha estado siempre. Recordemos a ETA, por ejemplo. Recordemos el terrorismo de los nacionalistas, Terra Llura. Pero, sin embargo, sí había algo preocupantemente en común que tienen los dos periodos. De estas fuerzas extraparlamentarias, por una parte, e intraparlamentarias pero desleales, podemos aprender la capacidad de influencia que pueden adquirir cuando el gobierno es débil. Fíjate, por ejemplo, el milicianismo, las organizaciones de milicias que se producen inmediatamente después del 18 de julio. Esas milicias no surgen porque sí, surgen porque hay organizaciones ajenas a los partidos, pero vinculadas con los partidos, que movilizan a las masas. La famosa reivindicación de dar armas al pueblo. ¿Qué nos está enseñando esto? Nos está enseñando que si no damos a las instituciones el prestigio, la autoridad que las instituciones tienen, las instituciones quedan debilitadas y triunfan los movimientos extrainstitucionales, los movimientos de masas, que era, por cierto, parte de la aspiración revolucionaria. Recordemos que los partidos revolucionarios agrupados en el Frente Popular quieren una revolución debilitando las instituciones desde el interior y al mismo tiempo movilizando a las masas desde el exterior. Es el caso de Asturias, es el caso de la proclamación de Companys en Cataluña, era el caso de la aspiración de los nacionalistas vascos y era hasta cierto punto parte de lo que empezamos a ver incluso muchos años antes, durante el bienio bolchevique, por ejemplo, donde ya hay este culto de la movilización de la masa como vanguardia de la revolución. Ricardo, vamos a ver. Vemos que tras perseguir el Frente Popular con ahínco y con ferocidad a los falangistas, ahora extendía su persecución a otros grupos conservadores, a Registros en Acción Popular de Salamanca, por ejemplo. ¿Quiénes eran los de Acción Popular? A ver, Acción Popular es un partido, comienza vinculado también a la noción de acción nacional, que termina vertebrando a la CEDA, y es un paso más en la persecución
de toda la oposición que pudiera vincularse, bien a la derecha tradicional conservadora católica, bien a la derecha revolucionaria que pudiera representar Falange. Pues muchísimas gracias a Ricardo Ruiz de Un la placer. Serna, ya te emplazo para posteriores ediciones de Noticiario Encantado. 1936. Aquí estarás, te lo garantizo. Y a ustedes ya saben, hasta mañana a las 9:30 en punto. Gracias amigos por su atención y por su seguimiento. Adiós.